Dice la palabra de Dios: afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien en todo lo que haga. El título de este sermón le he puesto: un padre muy padre. Un padre muy padre. Así que, hermanos, para comenzar con este sermón, quiero introducirlo mencionando brevemente cómo comenzó el festejo del Día del Padre. Bueno, la historia cuenta que la señora Sonora Smart de Washington fue la que propuso la idea del Día del Padre en el año de 1909. La señora Smart quería celebrar a su padre, llamado Henry Jackson, y ella quería que existiera un día especial para el Día del Padre. Y su padre, de hecho, era un veterano de guerra, el cual se convirtió en viudo cuando su esposa murió al dar a luz a su sexto hijo. Fue en una granja rural en el estado de Washington, en la que el señor Smart se hizo a cargo de educar a sus 6 hijos. Fue después que la señora Dodd se dio cuenta que su padre había sido un verdadero ejemplo al criar a todos sus hijos con una verdadera educación y valores. Así que el primer Día del Padre se celebró el 19 de junio de 1910 en Spokane, Washington, y en ese mismo tiempo, en varias ciudades a través de Estados Unidos, la gente comenzaba a celebrar ya el Día del Padre. En el año de 1924, el presidente Calvin Coolidge hizo el Día del Padre como una celebración nacional. Y finalmente, en el año de 1966, el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación presidencial que declaraba el tercer domingo de junio como Día del Padre. Así que el Día del Padre es un día no solamente para honrar a nuestro Padre, sino a todos los hombres que actúan como figura paterna. Celebrar a los padrastros, a los tíos, a los abuelos y en general a todos los que ejercen la función de padre. Pero sobre todo, hermanos, sabemos que nuestro Padre Celestial principalmente, que es a quien le debemos la vida y todo lo que Él nos da. Ser padre, hermanos, es uno de los mayores regalos y responsabilidades que un hombre puede recibir de Dios. Al mismo tiempo, es una tarea maravillosa y desafiante. Ser padre significa ser un reflejo de Dios en la vida de un pequeño ser humano. Lo cierto es que todos necesitamos la figura de un padre. Y cuando el padre biológico no asume el papel, alguien más lo deberá hacer y ocupará ese lugar. Esto es así porque el ser humano es frágil, es dependiente y necesita de ayuda constante. Todos los seres humanos necesitamos de un padre que nos ame, que nos guíe, que nos consuele, pero también que nos discipline. Como seres humanos siempre buscamos o estamos buscando ejemplos y modelos a seguir e imitar. Pero en estos tiempos tan controvertidos en que vivimos, es difícil encontrar modelos a seguir en cuanto a la paternidad. A lo largo de la historia, el papel del padre en la familia como cabeza de su hogar no ha sido desempeñado del todo bien por la gran mayoría. Es por esa razón que su importancia dentro del núcleo familiar es simplemente encerrado como proveedor de los bienes materiales. Y ahora, en tiempos de relevancia femenina, hermanos, con la liberación femenina, ya solamente el hombre o el padre ahora es portador de células germinales para la procreación. Tristemente, vivimos en tiempos así, en que nuestra sociedad tiene ya un mal concepto de lo que es la paternidad. Si bien es cierto, hermanos, que no existe una escuela humana para aprender a ser padre de familia, sí existe la instrucción del mayor y mejor ejemplo, que es Dios y su palabra, que a través de hombres comunes y corrientes como nosotros, sin ninguna característica fuera de lo normal, más que la disponibilidad a hacer la voluntad de Dios, nos muestran que ser un padre ejemplar es posible. Ser un padre muy padre es posible. Se requiere de ajustes, principalmente de la obediencia a la voluntad de Dios. Así que, en primer lugar, hermanos, quiero compartir con ustedes: un padre muy padre
es aquel que no sigue el camino de los malos, como lo dice el versículo 1. Bienaventurado, dichoso, aquel varón que no anduvo en consejo de malos. Y la palabra de Dios siempre lo expresa de esta forma, de principio a fin. Tienes dos alternativas ante ti: el camino de Dios y el camino de Satanás, el camino de Abel y el camino de Caín, el camino de Jacob y el camino de Esaú, el camino de Cristo y el camino de Adán. Así que en este salmo tenemos a un hombre piadoso, un hombre recto e íntegro, y por otro lado están los impíos y los malvados. Primero, el salmista habla del aspecto negativo, cuando dice bienaventurado, es decir, dichoso o doblemente feliz, lo cual significa que si quieres ser feliz, lo primero que debe hacer el hombre es dejar de prestar atención a toda la visión del mundo en la actualidad, la visión carente de Dios y opuesta a Él y que no le reconoce. Todo hombre que busque ser ejemplar para sus hijos debe buscar su visión en Dios y encaminar sus esfuerzos para que él y su familia lleguen a ser y estar donde Dios quiere que estén. Un padre muy padre con visión es aquel que puede ver a futuro su vida y la de su familia, la de su esposa, de sus hijos y también, ¿por qué no?, la de sus nietos y bisnietos. Un padre muy padre no escucha el consejo de los malos, es decir, no se deja influenciar por aquellos que le dicen: no malgastes tu tiempo leyendo la Biblia, cree en ti mismo y en nadie más, deja todas esas cosas que ya son obsoletas. Pero el Señor dice en su palabra, dice: no lo escuches, no sigas la corriente de ese mundo. Así que este padre no se asocia con los impíos ni participa en sus caminos, no se deja arrastrar por la corriente de este mundo, ni se junta con los que se burlan de las cosas de Dios y de todo lo que es bueno y moral. Dice el salmista: no anda, ni se detiene, ni se sienta. Lo claro de este versículo, hermanos, es que un padre muy padre evita todas las dimensiones del camino de los malos. Primero, dice: no se deja influenciar por los consejos de los malos. Segundo, no participa en el camino de los pecadores, ni escucha sus pláticas banales y obscenas. Y tercero, no se identifica con los que se burlan de los principios bíblicos y morales. Un padre muy padre es aquel que busca a Dios y sigue a Cristo y sabe que tiene que evitar todas estas cosas. Por eso este salmo habla de un camino, de un estilo de vida. Los cristianos del primer siglo, de hecho, fueron llamados los del camino al principio. Este camino implica un costo. ¿Por qué? Porque es necesario negarnos a aquello que no complace a Dios. Así que en segundo lugar, un padre muy padre es aquel que se deleita en la palabra de Dios. Por eso dice que su delicia está en la palabra de Dios, o como lo dice aquí en esta versión. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Cambiando a un tono positivo, el salmista: un padre muy padre es aquel que se caracteriza por su constante delicia y asimilación de la palabra de Dios. Busca de día y de noche la dirección para su vida y la de su familia en los mandatos de Dios. Se deleita en la palabra de Dios. Se deleita en estudiar la palabra de Dios. Y este es el secreto verdadero de la felicidad. Que el hombre se deleite en la ley del Señor y no en la inteligencia del mundo o en la inteligencia de los filósofos ni de la razón. La palabra de Dios y el camino de Cristo es lo único que necesita para ser realmente feliz. Decía Martín Lutero: el hombre anda buscando la felicidad, pero entre más la busca, menos la encuentra. Porque la verdadera felicidad, hermanos, no está en las cosas materiales, no está en tener una carrera o títulos profesionales, sino la verdadera felicidad está en Jesucristo, en deleitarnos en la palabra de Dios. Por eso un padre muy padre es aquel que se deleita en estudiar la palabra de Dios y en obedecerla. Un padre muy padre es aquel que examina también su vida a la luz de las Escrituras y lucha cada día para ser más semejante a Cristo su Señor. Un padre muy padre es congruente entre lo que cree, dice y hace, y podemos decir que es alguien con autoridad.
Normalmente, hermanos, creemos que la autoridad significa poder que una persona tiene sobre otra. Sin embargo, esta definición nos deja con la idea de opresión de los más débiles. Alguien dijo que el significado más adecuado para la palabra autoridad es aquel que hace crecer. Y yo diría también, aquel que influye al crecimiento espiritual. Entonces, deducimos que una persona con autoridad es aquella que ayuda, estimula a crecer a quienes tiene bajo su responsabilidad. Un padre tiene autoridad sobre sus hijos cuando éste los ayuda a crecer, no en el aspecto físico, sino en el área intelectual, espiritual, emocional, de carácter y social. Ese es el padre que realmente tiene autoridad sobre sus hijos. En nuestro contexto, muchos padres tristemente no pueden conseguir siquiera que sus hijos los obedezcan y menos que hagan sus deberes que les corresponden en casa. La respuesta es que no han ejercido su autoridad. Esto puede ser porque los hijos no están viendo en ellos a alguien digno de confiar y de seguir, pues es inconstante en sus caminos, como dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy dice una cosa y mañana cambia de parecer, o simplemente el hijo ve su incongruencia y falsedad en su padre. Así nadie los va a seguir porque saben que no los ayudan a crecer como seres humanos. Un padre muy padre es aquel que lucha todos los días de su vida por ser una autoridad en sus hijos. Y su autoridad no consiste en obligarlos, sino que nace del corazón de ellos seguir los pasos de su padre, de un hombre íntegro, honesto y recto. Por eso la autoridad, hermanos, no es algo que se tiene por nombramiento o posición, es algo que se construye con una vida de integridad, con una vida piadosa, con una vida temerosa de Dios. La palabra integridad, de hecho, viene de la misma raíz latina que entero y sugiere la totalidad de la persona. Así como hablaríamos de un número entero, también podemos hablar de una persona entera, que no está dividida. Una persona de integridad vive correctamente, no está dividida, ni es una persona diferente en circunstancias diferentes. Asimismo, un padre íntegro es la misma persona tanto en privado como lo es en público. Un padre muy padre es aquel que ama a sus hijos y los instruye en el camino de Dios. No solamente es proveedor, sino que sabe ser padre compartiendo tiempos con ellos, tiempos efectivos, tiempos realmente valiosos con sus hijos, escuchando sus inquietudes y dándoles consejos para la vida. O sea, no solamente pasando tiempo viendo la televisión, sino platicando con ellos, aconsejándoles, enseñándoles la palabra de Dios. Juan Crisóstomo, uno de los padres apostólicos, él aconseja a los padres que den a su hijo algún nombre bíblico y que le enseñen insistentemente la historia del que llevó originalmente ese nombre y así le den un modelo al que ajustar su vida cuando sea grande. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? David, José, Daniel, muchos de ellos. Así que un padre muy padre también es un hombre fiel a su esposa, a la cual ama, cuida, protege y respeta. La trata como a vaso más frágil, como nos dice la palabra de Dios. En una ocasión, hermanos, un hombre y una mujer fueron a comprar una caja de pollo a un restaurante muy famoso. Y pues compraron la caja y se fueron a una placita a comerse el pollo. Y cuando estaban a punto de comerse el pollo, abrieron la caja, este hombre, y se dio cuenta que en vez de estar llena de pollo, estaba llena de billetes de dinero. El hombre pues se asustó y cerró la caja y regresaron al restaurante. Y llegaron y pidieron hablar con el gerente del lugar, el cual llegó y le dijo: oiga, disculpe, mire, pero hace unos minutos venimos a comprar esta caja de pollo y en vez de estar llena de pollo estaba llena de dinero. Y el gerente le dice, pues agradecido, le dice: Andy, dice, discúlpeme, pero ahí es donde guardamos el dinero de todo lo del día. Dice, pero espérese, no se vaya, porque déjeme hablarle a la prensa, a la televisión, que vengan, porque esto tiene que salir a nivel nacional, tiene que saber todo mundo que todavía existen hombres honestos como usted. Y este hombre le dijo, no, espérese, ¿cómo no puede hacer tal cosa? Y el gerente le contesta, ¿pero por qué? Le dice este hombre, es que la mujer con la que vengo no es mi esposa. Este hombre
era honesto, pero no era íntegro. Se puede ser honesto sin ser íntegro, pero no se puede ser íntegro sin ser honesto. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús habló de los que son de limpio corazón, lo que sugiere una actitud clara de seguimiento a los mandatos de Dios. La integridad, por lo tanto, no solo implica una actitud clara, sino una pureza moral también. La Biblia está llena de referencias a la integridad, el carácter y la pureza moral. En Primera de Reyes 9:4, Dios instruye a Salomón que ande en integridad de corazón y en equidad, como hizo David su padre. Inclusive, en Primera de Crónicas 29:17 también dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Y en Salmo 78, 70 al 72, leemos también que David dice que los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la habilidad de sus manos. El libro de Proverbios tiene muchos versículos que hablan acerca de la integridad. Por ejemplo, en Proverbios 19 dice que el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Así que un padre íntegro, padre que me escuchas, tiene una buena reputación y no tiene temor de ser expuesto o descubierto. La integridad brinda un camino seguro a través de la vida. Así que, padre que me estás escuchando, ¿te deleitas en la Biblia? ¿La palabra de Dios es tu delicia? ¿Conoces esta felicidad? ¿Te deleitas en Dios? Si lo haces, dice el salmista, que eres bienaventurado, que eres afortunado, dichoso, doblemente feliz. Ese es el significado real de lo que está diciendo. No hay sustituto para la palabra de Dios en la vida del creyente. Para un padre muy padre es su alimento espiritual, es su sustento, su guía para el camino. Así que su delicia es conocer más a Dios a través de su palabra y comunión con Él por medio de la oración. Y cuando dice su delicia, el salmista, significa su deseo, que es su propósito, que es su interés, que se goza en escudriñar la palabra de Dios. Por eso dice el salmista, medita en ella de día y de noche y la aplica a su vida diaria. Un hombre que no se deleita en la palabra de Dios, ni encuentra su propósito en la vida, vive vacío y no es bienaventurado, ya que es en la revelación de Dios, en la palabra de Dios, en donde se encuentra el significado de la vida, hermanos. Así que el hombre que tiene el privilegio de ser padre, si tú, hombre que me escuchas, tienes el privilegio de ser padre y tienes el privilegio de ser llamado hijo de Dios, por lo tanto, debes ajustar tu vida a la de tu Padre Celestial. Hay dos palabras relacionadas, pero a la vez diferentes. Una es paterno y la otra es paternal. Paterno describe una relación en la que un hombre es responsable de la existencia física de un hijo. Y paternal describe una relación íntima, amorosa con ese hijo. En el sentido de la paternidad, todos los seres humanos somos hijos de Dios por creación. Le debemos la vida a Dios. Somos creación de Dios, pero en cuanto a la paternalidad, solo nos convertimos en hijos de Dios cuando Él inicia en su gracia la relación con nosotros y nosotros respondemos a esa relación. Así que, si has nacido de nuevo, padre que me escuchas, hombre que me escuchas, y ya eres hijo de Dios, entonces eres un padre muy padre y tienes una vida que se conforma e imita a la del Padre Celestial. Es decir, un hijo de Dios tendrá deseos de vivir una vida que haga creíble su fe en Jesucristo y andar en luz, porque Cristo, dice la Biblia, Él es la luz. Pero si tú, padre que me escuchas, no has nacido de nuevo y por lo tanto no eres un hijo de Dios, yo te invito hoy a convertirte en un padre muy padre, reconociendo que eres pecador y que necesitas el perdón de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Dios te da la oportunidad en este día. En tercer lugar, hermanos, y último, un padre muy padre es aquel que da fruto a su tiempo. Por eso ahí en el versículo 3 de este salmo nos menciona, dice ahí el salmista en el versículo 3, será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado y al que nunca se le caen las hojas. Da su fruto en el momento adecuado. El salmista
aquí usa un símil sobre la bendición del hombre justo y utiliza una imagen a fin de ayudarnos a ver la verdad con respecto al hombre piadoso. Y esta es la imagen que utiliza el salmista. Dice que la diferencia entre el piadoso y el impío, es decir, el malvado, es la diferencia entre un árbol y el tamo o la paja. El tamo pues se refiere a la paja. El árbol es una figura común de vida y firmeza. Una palmera o un sauce al lado de un río, hermanos, siempre está verde y lleno de vida. Si el padre profundiza sus raíces en la palabra de Dios, también será un ejemplo de frescura y de firmeza para sus hijos, para su familia. Y como resultado, dará su fruto a tiempo, de manera natural, por estar unido a la fuente de vida que es Jesucristo. Por eso en Juan 15, el Señor Jesús dijo: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada pueden hacer. Dios es quien produce el fruto que necesita cuando es el tiempo. Así que un árbol así resiste los embates del viento y las inclemencias del tiempo, y todo lo que produce, dice el salmista, prosperará, le irá bien en todo lo que haga. Mientras tanto, el que es como tamo o la paja, el tamo o la paja son fácilmente arrastrados por el viento. El salmista usa esta figura para describir la miseria de los malvados, de los impíos. La paja es llevada por el más ligero viento y su desaparición produce limpieza al eliminar lo que es obviamente inútil y que no vale más que para ser desechado. Por eso el tamo es el mejor ejemplo de algo inestable. De esta manera, el salmista dice que los malos no tienen raíz, son inestables y por lo tanto no duran. Ellos no pueden aguantar el viento de la adversidad, cambian con cualquier viento. El salmista hace muy corta la descripción de los malos, si nos damos cuenta, ya que su vida es efímera y por lo tanto no vale la pena extender su descripción. Así que, Padre que me escuchas, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo es tu vida? ¿Eres como un árbol o como un montón de paja que el viento se lleva fácilmente? Y quiero concluir con esto, hermanos. Un dicho popular dice: padre no es el que engendra, sino el que cría. Pero un padre, muy padre, es aquel que engendra con amor y cría con mucho más amor. Sabemos que ningún padre nace sabiendo ser padre. Es por eso que hay 3 cosas que debemos saber sobre un padre. Primero, ningún padre es perfecto, solo nuestro Padre Celestial. Segundo, los padres terrenales cometen errores. Y tercero, el padre del hijo pródigo. Recuerdan que le dio su herencia cuando no debía habérsela dado. Pero el amor de un padre muchas veces ama tanto a su hijo que le permite ser demasiado permisivo. Y esto lo lleva a cometer errores en el futuro que influyen negativamente en la vida de su hijo. Por esta razón, los padres deben reconocer lo siguiente: hay deberes y responsabilidades. Las responsabilidades de un padre muy padre son las siguientes: enseñar, guiar, proveer, criar, vigilar y amar. Así que no se te olvide, padre, que me estás escuchando. Tu responsabilidad como padre es enseñar a tus hijos, es guiarlos en el camino del Señor, es proveerles para sus necesidades, es criarlos, estar con ellos a su lado, es vigilarlos, darles consejos y amarlos. No solo muchos padres creen que ya con el hecho de darle dinero a sus hijos, de prestarles el carro, de dejarlos ir a tal fiesta, a tal lugar, creen que ya con eso están haciendo la función de padres. Pero realmente muchos padres no lo están haciendo. Muchos padres solamente son proveedores, pero no se preocupan de pasar tiempo con sus hijos, tiempo de calidad, tiempo de escucharlos, de escuchar sus inquietudes, de darles consejos. Por eso cada padre hace lo que sea por sus hijos. Es por eso que no es necesario que se acerque esta época para poder reconocer el amor, el cariño, la dedicación y el cuidado que ha tenido sobre sus hijos, sino que cada día debemos reconocer al Padre, que es muy Padre, como el instrumento que Dios usó para engendrarnos y criarnos, y que pese a sus errores y defectos, siempre tuvo un momento para demostrar el amor hacia sus hijos. Para los hijos también que están escuchando este mensaje,
Yo quiero decirles, hay un mensaje también para ustedes, para nosotros como hijos. Hoy que tú tienes a tu padre y tal vez eres un hijo rebelde, un hijo problemático, difícil, quiero decirte que hoy puedes cambiar tu actitud y darte cuenta que la has regado también, que es tiempo de ir a tu padre y pedirle perdón por lo mucho que has fallado y que le has ofendido. A lo mejor tu padre ya está viejo, ya está enfermo y crees que es latoso, pero debes entender, hijo, que es tu padre y que si puedes hacer algo por él, debe ser hoy y no mañana, cuando ya él no esté, cuando ya esté 3 metros bajo tierra. En la actualidad, tristemente, hay tantos hijos ingratos que se burlan de su padre, que lo critican y a veces se avergüenzan de ellos y hasta los niegan. Y cuando el padre muere, le lloran de remordimiento. La palabra de Dios nos dice, hermanos, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y te vaya bien. El Señor no dijo que si tu padre es bueno lo honres y si no, no lo honres. El mandato es hónralo, respétalo, haya hecho lo que haya hecho, Él dará cuenta a Dios por ello. Pero tú como hijo tienes que honrar a tu padre, sea como haya sido tu padre. Yo sé que muchos hijos a lo mejor dicen, es que mi padre no me crió, no me amó, no me abrazó, pero eso déjaselo a Dios. Tu responsabilidad como hijo, y más si eres cristiano, es honrar a tu padre, amarlo y respetarlo. El pecado siempre nos separa de Dios, hermanos, y arruina nuestra vida y nuestras relaciones. Por eso, si quieres ser un padre muy padre, deja de vivir una vida independiente y alejada de Dios, porque eso no te dará no te hará un buen padre. Por otro lado, hijo, vuelve a tu padre y arregla las cuentas con él, perdónalo y busca la reconciliación con él. Y si el problema eres tú como padre, para que seas un padre muy padre, busca a tu hijo, platica con él e invítalo a volver a casa. Así que, hermanos, yo les invito a que hagamos una oración. Padre bendito, en esta hora te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre celestial, porque tú eres quien nos ha dado la vida y que por ti estamos aquí. Si estamos de pie, es por tu amor y tu misericordia, es por tu gracia, Señor, porque tú eres un Padre amoroso, un Padre que tiene cuidado de sus hijos, pero también un Padre que nos disciplina. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro Padre celestial. Te doy gracias también por la vida de mi Padre, Señor, porque todavía me lo conservas con vida. Te pido que lo bendigas, que lo guardes donde quiera que Él vaya. Y por todos los padres que están escuchando este mensaje, te pido que tú bendigas sus vidas, Señor. Por aquellos que son como el padre de este salmo, como el hombre de este salmo, que no anduvo en consejo de malos, tú sigue bendiciendo sus vidas, sigue fortaleciéndoles, para que sean esos padres, muy padres, Señor. Pero también por aquellos que aún no han tenido ese encuentro contigo, para que puedan ser un padre, muy padre, que ellos rindan su vida ante ti, Señor. Te pido que bendigas a todos los padres que escuchen este mensaje. Bendice sus vidas, las de sus familias, y dales sabiduría para ser esos padres muy padres, para ser esos padres conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Felicidades a todos los papás. Que el Señor los bendiga, los guarde, que el Señor les dé sabiduría. Yo sé que no es fácil ser padre, pero pues si están con el Señor les guiará para ser esos padres muy padres. Bendiciones para todos, hermanos.